La tecnología va cambiando tan rápidamente que muchas veces los mismos padres no pueden y no se dan cuenta a tiempo de lo que puede estar sucediendo con sus hijos. Es natural ver en reuniones de padres cómo están hablando de la preocupación del vicio que se ha creado con los juegos en línea y que muchas veces no tienen las herramientas suficientes para poder controlar esta situación ante el bombardeo sistemático de esa tecnología que ha puesto a los niños realmente en una condición casi de robots. Veamos este trabajo que servirá como una denuncia y una alerta a los padres de lo que pueden estar haciendo sus hijos sin que ellos lo sepan. Parece ser que al acercarnos a un futuro cercano, estas imágenes serán cada vez más escasas, ya que otro tipo de entretenimiento se ha arraigado en los jóvenes y niños. Aunque los videojuegos existen desde hace años, en los últimos meses se ha notado un auge de su uso incentivados por la nueva modalidad de jugar a través de la red, también llamada juego online. El niño mío empezó a la edad como de 14 años. Se le compró este juego, el PlayStation 3. Había, como la mayoría de los niños adolescentes, se le compró Nintendo a una edad, se le compró Wii, PSD, o sea, la misma presión social hace que uno vaya comprándole lo más moderno que va saliendo. En República Dominicana, durante el último año, la modalidad de videojuego online ha aumentado notablemente luego de que varias compañías de telecable e internet aumentaran su oferta de amplitud de conexión, que antes no estaba disponible o era más costosa. Esto permite conectarse desde los hogares, no solo por la PC, sino también con las consolas de videojuegos. El mercado de videojuegos realizó ventas mundiales en el pasado 2010 de $2.000 millones en discos de juegos, equipos y accesorios para jugar. Esto a pesar de ser una industria amenazada por la piratería que mueve sumas mucho mayores. Solamente una de estas redes, la de Sony, ha registrado 77 millones de jugadores. El número de los que se encuentran conectados en cada momento se refleja bajo el mapa luminoso. En el momento que se hizo esta grabación había más de 300.000 personas. Este año está introduciendo bien, ya todo el mundo lo que pide mucho lo que es el juego online. La pelota se juega muy bien online, la mayoría de todos los juegos como de este universo viene especialmente para jugar online, no se juega lo que es. Tú no puedes, vamos a poner ese juego, no se juega, si no es online no se juega. Estas ganancias se reparten entre varias compañías como las emblemáticas PlayStation, Sony, Xbox de Microsoft y Nintendo. Se calcula que solo en Estados Unidos el 72% de los hogares posee un equipo de videojuegos. Esta afición ha hecho que incluso los fabricantes de celulares y tabletas consideren necesario resaltar la capacidad de juego de sus productos. El famoso iPhone tiene en su red de juego a 67 millones de personas. Parte del criterio de que si todos tienen ese equipo, o la mayoría tiene ese equipo y tienen esos juegos, cuando no se le permite a tu hijo accesar a ese equipo, a ese juego, eso le crea un problema frente a los otros, un problema de tipo social, porque él se siente minimizado, que todos tienen, él no tiene. Lo que está ocurriendo es bueno el que tiene. Pero según los especialistas, muchas veces quien siente esta presión del entorno social no es solamente el niño, sino también los padres, algo que hemos visto ya con otras situaciones, como terminar comprándole un celular al niño aunque no se desee, porque los demás padres lo han hecho. En otros casos lo que vemos es el temor de parte de los padres a ser evaluados negativamente por parte de los otros padres, como quien dice, bueno, este es el único que no le ha comprado, este tipo o es un troglodita o es un tipo sin solvencia económica.
Además de compras en línea de nuevos juegos y niveles extras para los ya comprados, la modalidad online permite que el jugador que antes solo podía jugar solo en pequeños grupos en la sala de su casa, ahora lo pueda hacer con algunos de los millones de usuarios de la red, la gran mayoría fuera del país donde se encuentra. Hablar con lo que es China, con servidores que están jugando allá en China, como en Colombia, México, Puerto Rico, aquí mismo en República Dominicana me pueden encontrar una gente que sea de Puerto Rico, podemos chatear y podemos jugar a la vez, vía online. Esto es una de las cosas que está preocupando a los padres, porque pueden chatear en la red del juego con personas cuya verdadera identidad es totalmente desconocida. Él me señalaba que el grupo que él jugaba de 6 que hacen una especie de comando, de eso él nada más conocía uno personalmente, después los otros 4 él no lo conocía hasta que un día se juntaron. El aislamiento que produce al jugador la adicción a los videojuegos en línea hace que el encuentro físico sea superado por las horas que pasa frente a la consola del juego. Las características mismas de la acción le hacen difícil despegarse de la pantalla del televisor. Si tú haces tantas cosas, te dan un arma o algún ítem nuevo. Entonces la persona se incentiva y quiere llegar a la otra arma, y al otro ítem y al otro. Y las personas se pueden quedar pegadas hasta, por ejemplo, 18 horas pegadas. Eso hace que los que mantienen una visión crítica hacia los mismos los vean como una adicción. Pero según los conceptos psicológicos de lo que implica ser adicto, no se puede calificar como tal. Tienen que ver con cosas como el aumento progresivo a partir de que el mismo uso que anteriormente daba placer ahora ya no lo da y tiene que ser más, es decir, habituación. Hay una serie de cosas que aún no están comprobadas que los videojuegos produzcan. El porqué de los adolescentes se envician en estos juegos, hay muchas razones para ello. Una de ellas es que buscan refugio en los videojuegos y la interacción online, al no sentirse aceptados por el grupo escolar y no ser populares dentro de este. Ser bueno en los deportes del equipo puede ser un problema para el niño, pero al jugarlo online le es posible ser el mejor del grupo. Así encuentra remedio al aislamiento social y familiar con las horas que pasa frente a la pantalla. ¿Para qué me van a pedir que yo apague el videojuego de lunes a viernes? Si de lunes a viernes mis padres no me dan afecto, yo no hablo con nadie, si no están aquí nunca, si yo no puedo tener espacio para dialogar, ¿para qué me piden que lo apague? Si por lo menos ahí yo tengo con quién dialogar. Pero todo se complica más cuando los niños usan juegos que no están aptos para su edad e incluyen escenas de alta violencia, uso de armas y elementos gráficos como sangre en abundancia, heridas, muertes, que llega a ser chocante incluso para un adulto, aunque muchos ven en ellos la misma violencia implícita que en otros juegos de niños. Cuando yo era niño no había videojuegos. Yo empecé a jugar a los 11 años, que fue cuando empezaron a salir los primeros videojuegos. Pero antes de eso yo jugaba policía y ladrones. Y pum, pum, te maté. O sea, yo me pasé los primeros 8 años de mi vida matando a mi compañerito todo el tiempo. Y quien ganaba era quien más mataba. Pero ahora estos juegos con efectos visuales aumentan esa violencia primaria a niveles preocupantes. En el día de hoy estamos presenciando un desequilibrio generacional, ya que la mayoría de los padres conocen poco de las posibilidades del mundo digital, a diferencia de sus hijos que ya nacieron en la era del Internet. En cuanto a los videojuegos, los padres ignoran, por ejemplo, que estos traen una clasificación por edad según su contenido. Tiene su clasificación, o sea, tiene su edad en adelante para jugarse. Eso igual que la película. Por ejemplo, hay películas que te dice, esta película es clasificación C, solo apta para mayores de 14 años o de 18. Pero así mismo son los videojuegos. Las clasificaciones de videojuegos son las siguientes: S de 0 a 5 años, E para mayores de 6 años, E10 Plus para mayores de 10, T para mayores de 13, M para 17 y AO, que significa solo para adultos. Hay un código RP que se conoce que no son actos para niños y se venden temporalmente hasta recibir su clasificación definitiva. Esto permite que padres conocedores de estos códigos
códigos de letras, al acudir a la tienda con sus hijos, administren la compra de los videojuegos que los niños luego utilizarán en casa. De no conocerlos, se recomienda pedir información a los vendedores sobre su contenido, los que están obligados a proporcionarlo. Y el niño de 10 años tú le regalas el juego Dios de la Guerra, que es un señor decapitando gente, entonces tú vas a decir, espérate, los juegos son satánicos. Que no es lo mismo que si ese niño de 10 años tú le regalas Super Mario Bros., que es el que todo el mundo conoce, el hombrecito cogiendo honguito y florecita y pasando mundo, no va a pasar nada. Tú dices, no, ese juego sí es bonito para mi niño. Varios juegos, por su contenido de violencia y sexo, han tenido que ser recalificados, luego de estar un tiempo vendiéndose como el juego de San Andrés, que salió inicialmente en categoría de 17 años y fue revaluado como solo para adultos por los llamados de atención de varios sectores en los Estados Unidos. El contenido es que tú eres un criminal y tienes que hacer mucha fechoría, o sea, en el juego te dan un bate y te dicen ve y entrale a batazo a fulano. Otro caso que se debe mencionar es el juego de la guerra Call of Duty, o llamada del deber, de los más jugados hoy en día. Las primeras versiones de este juego reflejaban los hechos de la Segunda Guerra Mundial, lo que atrajo a muchos aficionados a la historia. Las nuevas versiones de este juego no incluyen ninguna representación histórica y solo se centra en la violencia gratuita entre los jugadores en modo online, también llamado multiplayer. El juego está hecho para jugar competitivamente. Ahora mismo a Activision, que hace Call of Duty, no le interesa la historia. Incluso creo que el último juego de ellos, la historia era corta, algunas 10 horas, algo así. Pero el multiplayer es uno o el mejor. Solamente informándonos mejor sobre el mundo de los videojuegos en el que se introducen nuestros niños es lo que nos permitirá protegerlos de contenidos nada recomendables. Si quizá en principio me hubiese dado cuenta que era algo tan dañino, no lo hubiese permitido y se venía a poner remedio después que la enfermedad ya la tenía. Manejar mejor la ficción de nuestros hijos es nuestro deber como padres, para que sea una sana diversión que podamos compartir con ellos, y no un grave problema que desatemos con la compra de lo que parecía ser un inocente juego más.